Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este jueves 30 de noviembre del 2023. 24 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional, y una sensación térmica similar. Bueno, wow, caramba, ayer fui testigo, sabía del accidente que había ocurrido aquí en la carretera que va hacia Jaina, por allá por el peaje, y tenía que ir a la zona industrial y pues fui testigo, pasé por ahí y estuve viendo los trabajos de rescate de las víctimas, ¿no? Y de los alrededor de 10 fallecidos y una cantidad indeterminada de heridos, 15, algo así, en el momento que puede ver. El fatal resultado de la negligencia al volante, 10 muertos en Jaina, dice el Diario Libre en su primera plana. Yo lo vi en mis propios ojos, hice hasta un video que circulé con amigos. Cuando pasaba, eso fue en el lado de Jaina hacia la ciudad capital, o sea, en el lado derecho de la autopista de 4 carriles, correcto. No es la 6 de noviembre, es la otra, la de que va por la 30 de mayo. Y siempre uno ve cómo le pasan esos pataneros con colas, con tráiler, a la Honda, y déjenme usar la palabra, pues nosotros tenemos palabras que definen las cosas aquí, como la Honda del diablo, como se dice aquí, como un chele. Y tú dices, pero ven acá, ¿y qué es lo que cree? Que va en una bicicleta y te mueve el vehículo y tú no sabes si cuando tú ves que se paran en un lugar el tipo, tú le ves la pinta, el talaje. Y decía quién, creo que Antonio Marte, el senador que maneja el asunto de los transportistas, que si tú le haces una prueba antidoping de droga, salen prácticamente todos, no hay uno. En Estados Unidos tienen regulaciones, por eso tienen esos estacionamientos donde tienen que pararse las personas que manejan ese tipo de vehículos. Y tienen que ir por el lado derecho. Aquí andan ellos por el lado izquierdo de velocidad y tienes tú que estar haciendo corte de pastelito para pasarle a ellos. ¿Pero por qué? Porque no hay autoridad. Porque no hay autoridad, ni hay consecuencia, ni se sanciona. Ahí va Franchi en su vehículo, va usted en su carrito y los DGC y los AME, ahí te paran. Ahí estaba muy bien todo lo invento que quería hacer Hugo Vera. Desafortunadamente se metió en rojo con el asunto de los semáforos y se paró todo. Buenas intenciones para corregir los problemas del tráfico, porque tenemos un gran problema. Pero el problema es estructural, empieza desde el origen. Esos guagüeros de las voladoras se te tiran encima y no te respetan y no respetan a nadie. El AME está en la esquina y le da paso a uno ahí en la Churchill y salen 17 motores en vía contraria cruzándote, que tú tienes que, si tú aceleras, te lleva a 2 sin querer, porque te dieron paso a ti y ellos se paran cruzando, no respetan los semáforos. Los semáforos no están hechos para los motoristas. Yo no sé qué es lo que ellos se creen. Como que a ellos le dieron alguna licencia para ellos cruzarse por los lados y escaparse en los semáforos, que no pueden estar. Un motorista por demás no coge tapones. Usted lo ve metido en el túnel. Cuando le dicen que en el túnel no se pueden meter los motoristas, pues se asfixian hasta con el humo. Pero no, ahí van ellos sin necesidad. Usted lo ve metido en los elevados. ¿Qué busca un motorista en un elevado? Que tú lo chocas y cae de allá arriba y con el choquecito que lo que se iba a hacer era pelarse, entonces cae y se mata. De allá arriba si cae se mata y lo más fácil es que un choquecito a un motor allá arriba haga que se caiga, porque un motorista cuando lo choca da un viaje, cae de aquí a allá. Pero andan por allá arriba porque no hay cerebro. ¿Un motorista coge tapón? No. Tú lo ves que ellos van, y llegan a donde está el semáforo. Cuando cambia a verde, se van. ¿Para qué tiene un motorista que meterse por el túnel, por el elevado, si él no coge tapones? Pero donde Dios no puso, no puede haber. Porque no piensan. No es que sean brutos, es que no usan el cerebro, no piensan. Pero tampoco se les educa. Porque si Intran hiciera sencillos mensajes, como eso mismo que yo estoy diciendo, la gente lo piensa, dice, conchole, sí, pero es verdad.
Pues yo no cojo tapones, los motoristas se van así, así. ¿Para qué se ponen a meterse por el metro, por el túnel, para que lo meten parado ahí con un camión montándolo ahí por desaprensivo? Igual con los pataneros, los patanistas, como le decimos aquí, de esos trailers. A cada rato usted ve esos accidentes. Esos vehículos tienen que tener un control de velocidad, un límite, un máximo. Porque ese vehículo, así como dice un letrero, dice, vehículo de giro ancho, ¿usted no lo ha visto? Tienes que dejarlo, tú no te le puedes meter por aquí porque ese vehículo tienes que abrir para poder entrar por la... Usted nunca ha visto un vehículo de eso, una patana, parquearse de frente. ¿Usted la ha visto? No. Ellas se estacionan de reversa, esos tipos, con un espacito así, en un espacio donde nada más queda eso así. Así hacen ellos, porque es especializado, pero tienen que comportarse así. Cada accidente de esos provocado por esos desaprensivos. Pero son ellos. No, fuña tú. La autoridad que no toma cartas en el asunto. Y eso pasa permanentemente y no pasa nada. Aquí nunca pasa nada. Desafortunadamente, 10 muertos, una cantidad de heridos. Y eso, lo desafortunado es que eso va a seguir pasando. Porque aquí las autoridades no están en eso. Aquí los funcionarios están en política y politiquería. Bueno, eso fue lo ocurrido aquí. Ayer yo fui testigo, yo tuve que pasar porque tuve que ir a Jaina al mediodía y cogí mi tapón y pude ver, hasta grabé parte de eso. Pero muy desafortunado, innecesario, no debe ser. Pero es que la autoridad es que tiene que imponer su autoridad, valga la redundancia. O vivimos como los salvajes, o estamos como los haitianos, que hacen lo que les da la gana ya. No. Pero lo que se ve en las calles aquí es un despelote de madre. ¿Y quién es que tiene que encargarse? Pero los amenos cogen a nosotros, a la clase media, lo que andamos es un carrito, vayan a meterle el diente a esos. No, a esos no. Así no vamos a avanzar. Así no vamos a superarnos. Miren, un acontecimiento importante, porque esta es una figura de trascendencia que acaba de morir, Henry Kissinger. Henry Kissinger es una persona controvertida, un judío nacido en Alemania, que tuvieron que emigrar a los Estados Unidos para la época, como con 13 años, creo que sus padres se mudaron cuando estaban en la persecución, cuando Hitler en el 33, la persecución a los judíos, ellos se fueron. Y llegó pequeño a Estados Unidos, un muchachito. Henry Kissinger fue profesor de Harvard, asesor de seguridad y secretario de Estado. Un conferencista brillante. Hay un libro que yo uso de cabecera que se llama La diplomacia, lo tengo ahí en mi mesita de noche. Y hay otro que compré recientemente, de hecho me lo regalaron, se llama Liderazgo, que analiza la vida de Anwar Sadat, de Margaret Thatcher, del que creó a Singapur, Lee Kuan Yew, yo no me acuerdo ese nombre, de esos grandes liderazgos, hombres de Estado que han marcado la vida a nivel internacional. Y es un hombre de luces, realmente de muchas luces, que tiene, como todos, su lado oscuro, su lado brillante. Fue el secretario de Estado del gobierno de Nixon, que aplicó la diplomacia del ping-pong, que incorporó a China al mundo occidental, a la OMC, a la Organización Mundial de Comercio, y hoy China es una gran potencia y se ha beneficiado que han tenido los americanos que cambiar su política para volver al nearshoring, al friendship,
porque se le mudaron para allá todas las empresas por la mano de obra barata, y China tiene 40 años siendo la fábrica del mundo, ¿verdad? Pues esa política la empezó, la diseñó y la aplicó Henry Kissinger y Nixon. Henry Kissinger y Nixon logró la paz en Vietnam, a pesar de todo lo que... Era un estadista. Aquí en la zona de nosotros apoyó todos esos regímenes militares en la época de la Guerra Fría, participó, recuerdo cuando el golpe de Estado Allende, yo siendo un muchachito, me recuerdo estaban abriendo las calles para hacer el drenaje, el acueducto, no, el agua sucia para que llevaba a la cloaca, un sitio le llamaban la cloaca allí en San Juan, me recuerdo yo esa noche sin luz, y estaban con las lamparitas que ponen encima de los promontorios de tierra, que el golpe de Estado en Chile, y uno hablaba mucho de política en esa época, y yo tenía como 13 años, y no, que la izquierda unida, qué sé yo, qué va. Pinochet y sus gorilas, y ahí vino, bueno, vino el cambio económico, todo lo que usted quiera, pero ahí esas son, a nivel latinoamericano, a Kissinger se le tiene realmente tiene muchas deudas, porque apoyó todos esos gobiernos sangrientos y sus políticas geoestratégicas iban en esa dirección, pero fue secretario de asesor de seguridad también, estuvo en el gobierno de Gerald Ford y fue un tipo de consulta permanente. Xi Jinping murió a los 100 años, acaba de morir ayer, murió a los 100 años. Xi Jinping le dio una condecoración porque China le debe, porque su política fundamental era mantener separados a las dos potencias, o la potencia socialista, que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, dirigida por Rusia y 15 países más, estados, están Lituania, Letonia, Estonia, estaba lo que es Azerbaiyán, Armenia, Georgia, estaban Turkmenistán, Uzbekistán, qué sé yo, qué más por allá, Moldavia, etcétera, Bielorrusia, Ucrania, esos eran. Más todos los satélites que eran Bulgaria, Polonia, Checoslovaquia, Alemania Federal, Democrática, etcétera. Bueno, entonces Kissinger proponía que no se permitiera que se unieran los rusos y los chinos, entonces, que tenían dos enfoques de comunismo diferentes, y lo logró incorporando a la China, y eso ha hecho un gran desarrollo en China, que está en problema ahora, pero eso no le quita nada. Kissinger es un estadista, un hombre que decía los estados no tienen, muchísimas frases famosas en cualquier momento, pero yo siempre me recuerdo de esta, que es importante, que los estados no tienen amigos ni enemigos, tienen intereses, y eso tienen que tenerlo muy en cuenta y pendiente. Los presidentes que llegan a veces, como decía Hipólito, por braguetazos, que no han leído la historia, que no conocen. Por eso cuando el presidente Abinader habla de que no miren para atrás, no, hay una frase muy famosa que dice, el que no conoce su historia está expuesto a repetirla. O aquello de que tropezó con la misma piedra. Sí, es bueno conocer la historia, es bueno saber, y el conocimiento no ocupa lugar. Kissinger, un estadista, realmente esa es la palabra, un statesman, un estadista, hombre de luces, pero de luces que no hay una universidad del mundo que no tenga ese libro y otros libros, el orden mundial. Es un intelectual práctico, pragmático y un hombre de Estado. A mí me encantó ese libro del leadership, el liderazgo que él escribió, es uno de sus últimos libros. Asesor de Rockefeller, un hombre del establishment justamente, sin ninguna duda, en todos los enclaves mundiales, ahí está. Pero, por supuesto, porque era realmente un gran pensador y hombre pragmático y hombre histórico y de visión y con conocimientos sólidos, profundos. Que usted esté de acuerdo con su ideología o no, con su estilo descarnado, a veces maquiavélico, pero de estadista, esos ya son otros
500. Murió Henry Kissinger. Bien, le decía, el Diario Libre nos trajo el fatal resultado de la negligencia al volante. Autoridades haitianas cierran la frontera con Juanamente. Le dije ayer que llenaron de cadenas de nuevo. El contrato de Aerodón irá a las consultas públicas. Hay unas declaraciones de la gente de Aerodón y hay unas declaraciones del ministro de la Presidencia, que ayer daba unas que yo las tiré por el suelo. Decía, son risibles y contradictorias los argumentos que él daba para la renegociación que ellos han planteado, el gobierno. Hoy hay otras declaraciones de él donde dice que ellos van a mandar una cláusula y yo voy a comentarla. Pero de todas maneras, antes de entrar en esos detalles, les adelanto que veía una entrevista ahorita, antes de venir, venía de camino y ya la venía oyendo por radio, del presidente Leonel Fernández en un grupo de medios, y le preguntaban sobre eso y decía que eso era un abuso contra la democracia, la renegociación de un contrato y extensión por 37 años. Y que posiblemente lo van a estudiar, que eso lo vayan a llevar a los tribunales, porque eso es realmente, aparte de todo lo que nosotros hemos dicho acá, él lo catalogó muy fuerte. Y cuando lo expusieron, pero usted dijo, no, en mi gestión eso se hizo, pero fue una licitación pública internacional, que es lo que se le ha estado pidiendo a estas personas, a esta administración, a este gobierno que está planteando eso. Va al Congreso, consultas públicas, claro, el gobierno tiene mayoría mecánica, pero que sepa que todo tiene sus consecuencias. Todo tiene sus consecuencias. El peso perdió valor ante otras monedas ligeramente porque la política de tira floja del gobernador del Banco Central y del Banco Central generan ese tipo de cosas. El Caribe dice que el Fitch mejora el estable a positiva la perspectiva de República Dominicana. Anteriormente había sido Moody's. Ok. En 2030, Aerodón compartirá hasta un 20% de los ingresos con el Estado. Vamos a hacer una fiesta de aquí a que lleguemos en 7 años. Van a compartir el 20% de los ingresos. ¿Por qué se renegoció ahora? Porque ahora no tenemos nada. Miren, no mareen a la gente. Ahorita yo les voy a analizar en detalle algunas declaraciones que dan los propios de Aerodón, que el gobierno decía que no habían dado nada y ellos dicen que dieron 18.700 millones. Entonces, ¿a quién le creo? Se abre el periodo de mayor consumo, el navideño. Trabajo de circunvalación de los alcarrizos se retrasan. No puede ser por cuarto, porque se amplió el presupuesto. Y Listín Diario en primera plana, choque mortal. La diplomacia, murió a los 100 años Henry Kissinger. Y Fitch eleva de BW- a positivo el rating de la calificación de la República Dominicana. Qué bien, muy bien, muy bien. Vamos al mambo. Entonces, eso fue en el accidente de ayer, desafortunado, desastroso. Por otro lado, también está el tema de salud pública y el cólera. Confirman 29 casos de cólera en Barahona. Dice que sin muertes, pero la oposición y las denuncias que ha habido, hasta el párroco de allá de Barahona, el obispo, denunció. Ya uno está que no cree nada, uno no sabe, le tapan los números, pero la gente y las denuncias salen a relucir. Dice que no ha fallecido nadie. Nunca fallece nadie, nunca pasa nada, nunca era cólera. No era cólera, era ameba, decía Salud Pública. Cuando se arma el lío, los hospitales llenos en el sur para allá abajo no cabe un alma, entonces sí aceptan que es cólera. Entonces, pues era una colerita, porque si desde entonces tenemos 2 meses con eso y no se ha muerto nadie, pues no, ni era cólera. ¿No es verdad? ¿Usted cree que es verdad que no ha muerto nadie y hay 29 casos confirmados y estamos con ese telele de hace más de 2 meses? No relajen, hombre. Entonces, hablando del contrato de Aerodón, les decía, el presidente Fernández dijo que esa renegociación, y habló muy fuerte y tajante, era un abuso contra la democracia y que el gobierno lo que estaba era buscando ese dinero para hacer campaña electoral y que eso era violatorio a la ley. No sé si la Junta tendrá que intervenir en eso, pero él lo planteó. Y la posibilidad de que eso lo lleven a los tribunales también. Pero yo ayer decía que el argumento que daba Joel Santos, el ministro de la Presidencia, para justificar la renegociación, porque va a crecer los pasajeros y entonces vamos a tener un problema, y si hacemos una licitación tenemos que esperar 7 años, ¿cómo debe ser? Ustedes si ganaren,
Si acaso ganaran las elecciones del 24, van a durar hasta el 28. Y todavía ese contrato va a tener 3 años para el otro que llegue. Pero y si pierden ahora en el 24, usted le están tirando una canana al que venga, que tiene que aguantar 7 años, por lo que tiene de un contrato que ustedes mismos han dicho que no se han hecho las inversiones, que Aerodón lo desmiente. O sea, aquí se ve un juego político, así como se hizo y se sacó para tapar el tema de Intran. El tema de Intran no se tapa. Se saca esto y lo que hace que mientras más excusas dan, más justificaciones se hacen, más hiede el asunto. Dice ahora Joel Santos, el ministro de la Presidencia, que estuvo con la Comisión de Diputados para que lo aprueben, porque es que tienen, por eso es lo malo de que haya mayoría mecánica y absoluta en el Congreso, que las cosas no se discuten, las cosas no se consensúan. Es a la brava, es aplastando a los otros, pero las tortillas se viran. Y llega un momento en que eso, tú hoy eres martillo y mañana eres clavo. Es a ti que te dan por la cabeza. No debiera ser así. No debiera ser así, ¿verdad? Entonces él estuvo con los diputados y dice, gobierno aclarará a través de una nota la cláusula del contrato de Aerodón que ha generado confusión. Aquí lo que se critica es que no se esperó la 340 para licitar, por un lado. Aunque lo diga una ley que ustedes acaban de pasar hace los otros días, como un traje a la medida, porque es que mucho hasta Dios lo ve. Pasaron una ley que establece que los contratos hechos antes de la aprobación de la ley 340, que fue en el 2006, pueden ser renegociados sin tener que aplicar a la ley. Usted ve, entonces viene y sale acá este conejo del bombín. Caramba, dice que la cláusula la van a corregir, que permite embargar los bienes, que son los bienes públicos, o sea que si Aerodón no está conforme con el gobierno, puede ir a embargar a Refinería o a Punta Catalina. ¿Me entendió? Como que eso no es parte mío, porque lo mío nada más es el carro, pero no es el apartamento. Que los bienes del Estado son inembargables. Que ese espíritu está detrás de esa cláusula. Y al final, como yo no soy persona que creo que nadie es estúpido, y cuando uno aprendía a jugar ajedrez desde niño, competía en los torneos, a no subestimar al otro, se equivocó, me está regalando la dama, metió la pata, no. Yo a veces llego a pensar, cuidado si eso lo metieron ahí, como un booby trap, como se llama. ¿Sabes lo que es un booby trap? Eso son unas trampas, una bomba que te ponen, que tú la pisas, empiezas a buscar, ¡pah! Y te explota. Cuidado si eso lo metieron ahí para ahora retirarlo y decir, no, mire, estamos mejorando las cosas. Entonces, yo le decía ayer a Joel, mejor no muevas más eso, mejor no muevas más eso. Y traten de ver cómo le dan respuesta a los reclamos que está haciendo la sociedad y los partidos políticos. Porque eso no está quedando bien, no se está viendo nada bien. Todas las cosas que han salido. Entonces, eso es lo que decía, ayer le comentaba lo que decía Joel Santos y esto es lo que dice hoy. Y yo, que no creo que los otros son estúpidos, además yo conozco a Joel, fue mi profesor de inversión 1, inversión 2. Ellos no son estúpidos, pero yo sí puedo llegar a creer que eso lo metieron ahí para que se arme la discusión y nos centremos en esa discusión. Pero ¿sabe cuál es el punto fundamental? Primero, que no debió haberse hecho sin la ley 340, una licitación, y menos si usted está diciendo que ellos han violado los compromisos de inversión que estaban contemplados. Y lo otro es, ¿qué legitimidad tiene usted que ya está saliendo al echarse la paloma, a la verdad que le queda un año? Pues en el 24 hay nuevo gobierno, sea de este mismo, o sea de otro, es otra administración. Es como el año fiscal del año 21, el año fiscal del año 2022, son diferentes. Entonces, ¿qué legitimidad tiene usted para dejar el país enganchado por 37 años cuando usted ya se está yendo? A usted nada más le queda un 25% del 100 que empezó. El 16 de agosto del 2020, cuando el presidente Abinader se juramentó, le quedaba un 100%. Ahora mismo ha consumido 3/4 partes. Nada más le queda un 25%. Nada más le queda un año de gestión
y mucho menos, pues si tú calculas mayo, en mayo ya se liquidó finiquitado. Entonces, ¿cuál legitimidad tiene usted para entonces dejar el país enganchado por 37 años? Ahora, ¿qué dice Aerodón? Porque ese es el problema. Que una cosa dijo el gobierno y otra cosa dice Aerodón. No, pero yo invertí la ampliación de Arroyo Barril, que hice el CATEI allí en Las Terrenas, que amplié las torres de control, que le puse las luces, que el de aeropuerto de Puerto Plata. Entonces, si hizo, hizo. Porque el gobierno se escuda de eso. Que ni han dado nada. Ahora voy, ¿cómo le va a dar al gobierno si tú se lo devolviste en el gobierno de Hipólito? Entonces, esas son las cosas. Nuevo contrato, ahora vamos a entrar en los detalles de esta partecita que quiero manejar con ustedes. Nuevo contrato garantiza al país más de 3.000 millones de dólares. Y yo digo, mire, ¿se acuerdan que yo decía? Pero el gobierno dijo que eran 1.905, entre 1.905 y 2.100. Y yo decía, ¿por qué no 3.000, 4.000? Ahora dice Aerodón que son 3.000. ¿Y por qué no 4.000 o 5.000? ¿Quién tiró ese número? ¿Usted ve por qué? Es que la competencia es la que, el mercado es el que mejor habla. Esto grado a grado, donde se sienta uno allá y otro aquí, y aquel dice, yo te voy a dar 50, y el otro dice, no, son 100. Y al final se ponen de acuerdo. Y es tan simple. ¿Y con qué calidad ustedes tienen derecho a ponerse de acuerdo con los recursos del Estado? Dice, el nuevo contrato, ahora entro en el detalle, garantiza al país más de 3.000 millones al término de 30 años. O sea que es en los 30 años que el país va a recibir 3.000 millones. ¿Usted está oyendo? Usted lo divide y le da, ¿cuánto? 10 millones por año. ¿Usted se da cuenta? Entonces, que incluye un canon de 775 millones por el derecho de operación, y por qué no fue el doble, vamos a decir, 1.500 millones por derecho de operación. ¿Por qué no? Yo simplemente estoy diciendo por qué no. O en lugar de 775 millones, 900, porque el contrato de Intran se anunció que era por 1.200 en la licitación y al final se cerró por 1.317. 117 milloncitos de pesos, como si nada. Pero ayer veíamos que en el plan de compra de Intran solamente habían 418 millones. ¿Qué es lo que está pasando aquí? O sea, usted me está interpretando. ¿Por qué 775? ¿Quién sacó ese número? Que contratamos una compañía, yo te contrato otra. Y digo que son 900, por ejemplo. O yo puedo decir que son 900. Y 475 para las obras del gobierno, que es lo que dice Leonel Fernández, que es un abuso a la democracia, que tú no puedes agarrar en un periodo eleccionario, con un año que te queda, para unas elecciones que están a la vuelta, a 2 meses, que va a construir en el Gran Santo Domingo, donde los números no le dan al gobierno. Por las encuestas lo tienen en el suelo. Dice, esto yo le estoy leyendo, no lo que dijo Joel, sino Aerodón, que el ajuste por inflación estaba en el contrato y que el contrato es una enmienda que se hizo debido a que se prevé un mayor tráfico de pasajeros. Se cantan y se lloran. Usted tenía que hacer las inversiones que tiene que hacer. Comprometida. Y si hay un mayor tráfico de pasajeros y van a haber más aerolíneas y el aeropuerto de las Américas, porque están haciendo un centro de convenciones, todas las cosas que usted quiera argumentar, está muy bien. Si todo eso va a suceder y el valor presente de todo eso que va a suceder es 10, pues yo pongo a que 4 o 5 empresas liciten por el valor presente de eso que va a suceder, aumento de aerolínea, aumento de pasajeros, centro de convenciones, que yo 10 millones de turistas, para ver cuánto pagan por ese valor presente que yo calculé bajo unos criterios mínimos, pero a lo mejor hay quien me paga, en lugar de 10, me paga 200. ¿Cómo yo lo sé a priori si no lo puse a negociar? ¿Cómo yo lo sé?
No, por eso es que está la ley y el concepto de la competitividad en la propia ley 340. Dice Aerodón, claro, ¿cómo va a decir otra cosa? Que no es necesario que se hiciera licitación pública, aunque eso es potestad del gobierno. O sea, el gobierno es que ha decidido que no va a hacer licitación pública, ¿no? Porque quiere unos cuartos adelante y grado a grado. Son 775. Y si yo dijera, ¿y por qué no 1.500 el canon de derecho de operación? Pero pudiera ser 1.500 millones y no 775. ¿Quién le dio un derecho al que negoció eso para decir que son 775? Por eso se llama grado a grado. Y el que está del lado del Estado tiene el mismo interés, es simétrico que el que está del otro lado. ¿Usted cree? O el que está del lado del Estado a lo mejor dice, bueno, ya en un año nosotros nos vamos de aquí, déjame yo liquidarme. ¿Cuánto que tú dices que son 900 millones? No, pues ponle 700. ¿Desde cuándo los intereses del Estado en cosas así, grado a grado, han sido defendidos como Dios manda? Nunca. Porque hay un interés, no hay una simetría de intereses. Ustedes no saben un refrán que dice, el ojo del amo engorda al caballo. No es lo mismo. De aquel lado, el caballo tiene dueño. De este lado de la mesa, el que está negociando esto, no tiene. No tiene los mismos intereses. Entonces, dice que la ley de compra y contrataciones y la de alianza público-privada excluyen las concesiones vigentes. 830 millones de inversiones de capital, 250 millones serán invertidos en estudios. Se van a graduar. Miren, señores, ya ustedes ven, se refirió a Abel criticando ese contrato. Leonel Fernández acaba de hacerlo hoy. Yo he venido trabajando el tema porque yo soy especialista en este asunto de capitalización y privatización. Yo estudié infraestructura en economía de mercado en la Escuela de Negocios de Harvard y nosotros conocimos los casos que se lo dije los otros días a Milei ahí, que hablaba de que le iban a vender al señor de Claro, al señor este de Claro, el dueño de Claro, el millonario Slim, que le iban a vender la compañía de satélite. Nosotros estudiamos estudios de casos de fracasos en privatizaciones en México, en Colombia, en la misma Argentina. Porque eso es lo que uno hace ahí cuando uno se especializa en eso. Entonces yo lo que les recomiendo es que hagan las cosas como Dios manda. Como Dios manda. Igual que cada cual haga su trabajo. Mira lo que dice el CODIA. El 80%, ¿qué le decía con el transporte y con el accidente? Las autoridades no cumplen ni hacen lo que tienen que hacer. Dice el CODIA, el 80% de las obras privadas no cumple con las exigencias de la ley. Son ilegales. Los planos no cuentan con los estudios de suelos, no son aprobados por los ayuntamientos ni por obras públicas y son hechas por maestros constructores, ni siquiera ingenieros. Entonces, cuando usted ve que se cae una construcción allá, que están en una cosa que están haciendo por La Vega, cuando usted ve que se cae el techo de un sitio, cuando se cae, porque que a la brigandina. Un haitiano que aprendió a pegar blog y entonces tú lo buscas para que te levante ahí te ponga una cosa. Una clase de cosas que uno dice, ¿cómo es? Dice, oiga lo que dice el director del CODIA, hay que encomendarse a Dios que está en el escudo de la República y a la Virgen de la Altagracia. Con respecto a la pared que se cayó aquí en el A27, dice que se hicieron recomendaciones en el 99, se le colocaron los pernos del lado arriba de la Gómez, pero no se le puso del lado abajo, o sea, viniendo desde el río para acá, para el centro de la ciudad. Eso le dieron haberlo puesto. Y además dice que el estudio pluviométrico que se hizo era del año 95, que en el 2004, los otros días, 2002, el año pasado, 2022, cayeron 200 milímetros de agua y no hizo nada la autoridad. En esta cayeron 400 y tampoco hicieron nada. Y oí a otro especialista, un director de agromensura que estuvo en esa comisión del CODIA, que decía que esos 400 que cayeron no son ni siquiera los máximos que pudo haber caído, que en María en Puerto Rico y en ciclón categoría 5 es más agua que ahí lo que viene. Entonces,
Eso es lo que pasa, que las autoridades no están en lo que tienen que hacer y en las otras cosas que se dedican quieren correr más que la pelota. Y ese es un grave error de diseño, porque la gente no es tonta, la gente ve, analiza y observa. Hacemos una pausa, estamos en Economía y Mercado.